¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva aventura, a un nuevo programa, un microprograma que vamos a emitir en el canal de YouTube, pero esta vez dedicado exclusivamente a conversar sobre política exterior. Y no lo vamos a hacer de la nada, vamos a hacerlo dentro del contexto de la reciente publicación del libro de Nuevas Voces de Política Exterior, que ha sido recientemente presentado y que cuenta con los coeditores Andrés de Villar, Cristóbal Bywaters y Daniela Sepúlveda, y que ha sido publicado gracias al proyecto. Bueno, en realidad yo no les voy a dar todos los datos. Mejor hablemos con los coeditores para que nos cuenten un poco más de su libro y cómo lo publicaron. Así es que mejor cero spoiler y paso inmediatamente a presentar a Cristóbal Bywaters y a Daniela Sepúlveda, que son dos de los coeditores de este libro, para que conversemos sobre política exterior, sobre nuevas voces de política exterior y sobre todo este periodo post-consensual, que llaman a ella. ¿Cómo están, Daniela, Cristóbal? Hola. Mucho gusto, muchas gracias de estar acá, ya nos conocemos hace rato. Sí, sí. No vamos a engañar a la gente. Así es que felices de que iniciemos un miniciclo de política exterior para que conversemos de muchos temas, pero en el marco, yo decía, de este libro que ustedes han editado. Y por eso yo ya me estaba alargando a dar todos los datos, pero no, son los coeditores, son los dueños de esta idea quienes tienen que dar todos estos datos. Primero, para que la gente que nos está escuchando los conozca, les voy a pedir que se presenten, cuenten en qué están, para que luego hablemos del libro. Daniela. Bueno, muchas gracias, Paulina. Qué gusto estar en un programa tuyo. Muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Daniela Sepúlveda, soy una de las editoras del libro Nuevas Voces de Política Exterior, Chile y el Mundo en la Era Postconsenso. Soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad estudiante de doctorado en Ciencia Política, en la Universidad de Minnesota. He trabajado con anterioridad en el Estado, particularmente en el Ministerio de Defensa, donde estuve casi 10 años trabajando en el área internacional, y ahora me estoy dedicando principalmente a la academia. He regresado. Así que muchas gracias por este espacio, Paulina. No, para ti, Daniela. Y Cristóbal, ¿en qué estás? Bueno, voy a hablar de mí, pero en primera persona, no en tercera persona, que está de moda eso en otros lugares. Bueno, mi nombre es Cristóbal Bywaters y soy cientista político del Alberto Hurtado originalmente. Luego hice un máster en Relaciones Internacionales en LSE, la London School of Economics, y ahora estoy haciendo mi doctorado en Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Y bueno, como Daniela, coeditor de este libro, y muy contento por estos días, con hartas actividades también para difundir este libro, que, bueno, estamos muy contentos porque le ha ido bien para los estándares de un libro de este tipo, así que felices de estar compartiendo aquí contigo, Paulina. Muchas gracias por la invitación. No, yo feliz también que hagamos estas actividades para ayudar en la difusión del libro, porque de verdad creo que es un tremendo aporte, no solamente a la academia, sino también a las políticas públicas. Y ojalá que sea muy leído y que sirva de herramienta justamente para esto. Entonces, lo primero es lo básico, partamos desde el nacimiento o antes del nacimiento, desde la idea de por qué escribir este libro, por qué hacer este libro, Cristóbal, y conversar un poquito de quiénes participaron, quiénes son los autores, autoras que están finalmente en el texto que se presentó hace muy poquito tiempo. Sí, bueno, el libro comenzó como una idea ya a mediados del año 2018. Bueno, siempre contamos esta misma historia, que nació en un almuerzo donde estábamos los tres editores y comenzamos a hablar de política exterior. Recién había cambiado el gobierno pocos meses antes y estábamos ya desde hace un tiempo viendo, y ahí nos dimos cuenta que coincidíamos en este diagnóstico, estas intuiciones iniciales respecto de que el ciclo de la política exterior de post-autoritaria, después del año 90 en general, estaba comenzando a dar algunos signos o algunas señales de agotamiento que nos parecía relevante también comenzar a observar, porque nadie
o sea, para la gente que estaba atenta a la política exterior probablemente había notado algunas cosas, pero nadie estaba dándole mucho vuelo sistemáticamente, prestándole mucha atención. Entonces eso fue como, el libro nace de esa intuición inicial, de ese diagnóstico compartido, pero que no era muy sofisticado en ese momento. Y dijimos, bueno, aquí falta crear un espacio, cómo pensamos esta cuestión hacia adelante y cómo podemos elaborar más estas ideas. Y bueno, emergió la idea de comenzar a hacer un libro, pero por cosas del destino no pudimos en ese momento sentarnos a trabajar. No fue hasta finales de 2018 cuando tuvimos el tiempo de sentarnos a delinear realmente el libro, comenzar también a buscar apoyo, porque esto es algo que todavía no se ha mencionado, pero el libro cuenta con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en Chile, la Fundación Socialdemócrata Alemana, y además cuenta con el apoyo que se sumó en el camino del distinguido Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y finalmente es publicado por el Fondo de Cultura Económica. O sea, como anécdota, nosotros como editores teníamos inicialmente la idea, cuando no comprendíamos mucho, no sabíamos la escala de ambición a la que estábamos aspirando con este libro, pensábamos, bueno, esto va a ser un ebook, que se va a poder descargar desde Google, etcétera, y finalmente terminamos con un libro del Fondo de Cultura Económica que obviamente nos tiene muy satisfechos porque es una muy buena casa editorial. Así es como comienza, y bueno, Paulina también ha sido, que no lo ha mencionado, también ha sido testigo de este trabajo y protagonista también de este trabajo porque es una de las autoras del libro, así que con ella también compartimos un par de veces en los talleres presenciales que alcanzamos a hacer antes del estallido social. Y bueno, la política exterior de Piñera, deficitaria en muchos sentidos, fue confirmando nuestros diagnósticos de agotamiento, pero también en convergencia con el agotamiento del ciclo político general del país, que se manifestaba en el estallido social, el llamado a una convención constitucional, etc. Eso más o menos cómo emerge y cómo se concreta finalmente. Y Daniela, ¿quiénes participan? ¿Cómo decidieron finalmente a quiénes invitar? ¿Tuvieron algún criterio o varios criterios para esta selección? ¿Quiénes son los autores, autoras de este libro? Bueno, tenemos varios criterios. Tan solo déjame añadir algo a la historia que contó Cristóbal. Cuando no teníamos claro a qué aspirar, alguna vez pensamos simplemente publicar un working paper y solo eso, y quizás hacer algo en Facebook, en YouTube, pero era una idea muy lejana. Afortunadamente la realidad superó a la ficción, así que estamos muy contentos con el resultado final. Y respecto a tu pregunta, Paulina, bueno, en primer lugar, este es el primer libro en política exterior en Chile, y yo me atrevería a decir en América Latina, pero es algo que te tengo que confirmar, que se trabaja, redacta y publica con criterio de equidad de género. En este libro tenemos 25 autores en total, de los cuales 13 son mujeres y 12 son hombres. Y en nuestro diagnóstico lo que nosotros quisimos desde un comienzo era tratar de eliminar o al menos achicar 3 brechas que eran súper importantes y que eran características, lamentablemente, de la política exterior postdictatorial. Y la primera era la brecha generacional. Básicamente porque la forma en que se ha pensado, formulado y, por supuesto, implementado la política exterior contemporánea ha sido el trabajo intelectual y político de una destacada generación de internacionalistas chilenos que desde distintas posiciones ha tenido a su cargo la conducción de la política exterior de nuestro país. Sabemos que ellos jugaron un rol crucial en la inserción del Chile postdictatorial, pero el problema de esto es que la notable influencia de esta generación ha tenido como externalidad negativa la limitada o casi nula renovación de los cuadros políticos o intelectuales de la política exterior, particularmente en la Cancillería. Por lo tanto, son una generación, entre comillas, sin herederos intelectuales, por decirlo de algún modo. La segunda brecha que queríamos tratar de acortar era la brecha de género, que es la que ya te mencioné, teniendo 50 y 50% de autores hombres y mujeres. Nuestro compromiso explícito fue reducir estas brechas de género porque sabemos que la política exterior es un mundo, por lo general, conservador, dominado por hombres que a veces han obstaculizado el posicionamiento de las mujeres en puestos claves de poder o en puestos claves de
toma de decisiones, y muestra de eso es que hasta la fecha tenemos solamente una ministra de Relaciones Exteriores en la historia de nuestro país. Y para qué decir las brechas que existen en el servicio exterior. Si bien en la academia el panorama es un poco más alentador, no es suficiente, por lo tanto también queríamos aportar a la brecha de género. Y por último, una brecha que nos era importante también abordar es la brecha de conocimiento. Finalmente, este proyecto Nuevas Voces de Política Exterior, lo que hace es disminuir o tratar de disminuir las brechas de conocimiento entre la reflexión de la política exterior y la práctica de la política exterior. Esto se asocia tanto con el déficit de la planificación estratégica como por el vacío generacional del que ya hice referencia con antelación. Y esto porque la generación que pensó y diseñó la inserción del Chile post-dictadura pasó a ocupar puestos de poder claves, pasaron a ser cancilleres, subsecretarios, embajadores, jefes de departamento o de división, generando un vacío muy importante en la academia, porque en Chile se dejó de producir intelectualmente. Cuando pasas a tener pensadores de la política exterior que se convierten en ejecutores de la política exterior, finalmente lo que generas es un deterioro en los estudios internacionales a nivel nacional y fuerzas a que lo poco que se produzca sea meramente descriptivo o que haga eco al discurso oficial de los gobiernos de turno que ejecutaron la política exterior. Por lo tanto, nosotros teníamos en la cabeza, junto con nuestras instituciones iniciales, queríamos acortar las brechas de género, generacionales y de conocimiento. Ahora, ustedes en el libro lo que están planteando es que se avance hacia un nuevo ciclo de política exterior. ¿En qué consiste, Cristóbal, ese nuevo ciclo de política exterior que además, como cuña, está tomando bastante fuerza? Porque lo estamos escuchando más allá de solo el libro y lo estamos leyendo más seguido de lo que es la mención al libro. Sí, bueno, eso hemos visto en las últimas semanas, pero obviamente por honestidad intelectual nosotros tenemos que decir que hay otras personas que anteriormente han pensado en la idea de ciclos de política exterior y también que en la idea de una política exterior progresista, que es también uno de los rasgos característicos de este libro. Las personas que escriben en este libro son todas provenientes de distintas vertientes del progresismo nacional. Y lo que se propone es un proyecto progresista para la política exterior, básicamente. Ahora, para hablar del nuevo ciclo de la política exterior, primero hay que conversar sobre cómo fue el ciclo que está terminando o que terminó. Bueno, eso será tarea para el futuro, pero el ciclo, bueno, hay muchas caracterizaciones de la política exterior post-autoritaria, pero nosotros optamos por una interpretación distinta en este caso, funcional también a la construcción del argumento que queríamos plantear. El ciclo post-autoritario nosotros lo describimos como un ciclo que fue en general de baja especialización diplomática, generalmente orientado con un enfoque generalista respecto de la política exterior y básicamente va a depender del área de la política exterior, pero primordialmente táctico en lugar de estratégico. Nosotros decimos que este nuevo ciclo de la política exterior al que Chile debería avanzar también en paralelo con el desarrollo del ciclo histórico que estamos viviendo en este momento y luego de la constituyente, tiene que caracterizarse básicamente por lo opuesto. Necesitamos nosotros que avanzar hacia una política exterior que sea mucho más especializada, que vuelva a poner en el centro el componente estratégico y que sea capaz también de alinear distintos elementos de la política exterior de manera convergente para alcanzar ciertos objetivos de política exterior que nos parecen valorables. Eso es fundamentalmente la idea básica del libro y parte del diagnóstico también es que el ciclo anterior está agotado y eso lo podíamos ver ya desde hace un tiempo. Ya comentaba estas intuiciones iniciales que teníamos cuando comenzamos con la idea original del libro, pero también lo fuimos ratificando a medida que avanzamos al ver la errática manera en que el presidente Sebastián Piñera estaba conduciendo la política exterior, que para nosotros es también un signo del agotamiento del ciclo post-autoritario, y también se veía también en el creciente debate público en torno a la política exterior. La idea de que la política exterior es una política de consenso, una política de Estado, ha perdido también vigencia y
eso lo hemos visto en este creciente debate público que ya había mencionado. Cuando cerramos la introducción en enero de este año, contábamos alrededor de 12, 13 episodios de debate público en torno a la conducción de la política exterior de Piñera desde el inicio, entre Cúcuta, Escazú, la designación de embajadores, etc. O sea, una situación anómala también para lo que había sido la política exterior post-autoritaria. Entonces, eso lo veíamos nosotros como un signo de agotamiento. Tomando lo que tú señalas, Cristóbal, quiero preguntarte, Daniela, ¿cómo calificarías o cómo tú has observado durante este tiempo, y que coincide también con el libro, en lo que ha sido la política exterior del segundo gobierno de Sebastián Piñera? Sí. Bueno, como muy bien menciona Cristóbal, nosotros en nuestro diagnóstico hacemos referencia a este agotamiento crítico que vive la política exterior. Y sin duda la política exterior de la segunda administración del presidente Sebastián Piñera fue la gota que consolidó este agotamiento, o esta idea de agotamiento. Con el presidente Piñera no solo existe un vaciamiento político, propositivo, estratégico, normativo, ético de la política exterior, sino que también se consolidó su uso indiscriminado para efectos de política interna, de política doméstica. La política exterior se maltrató y fue despojada de la tradición histórica del país. Fue despojada de su tradición latinoamericanista, fue despojada de su tradición que había construido esta marca Chile, país defensor de derechos humanos, fue despojada como país activo en la lucha contra la crisis climática, fue despojada como líder a la hora de establecer mecanismos de coordinación o de integración regional, y así te podría nombrar muchos, muchos otros ejemplos. Y a eso tienes que sumar que el presidente Piñera mostró un desconocimiento absoluto del barrio y del contexto o posición de Chile en la región. No tenemos que olvidar nunca que días antes del estallido social de octubre del 2019, el presidente Piñera señaló que Chile era un verdadero oasis en América Latina, lo que da muestra de una visión absolutamente ignorante y ciega, no solo de las necesidades al interior del país, sino que también del peso y la posición de Chile en su propio barrio, en su propio contexto, digo. Y esto lo hemos repetido una y otra vez porque es importante señalarlo de esta forma. La política exterior del actual presidente Piñera tiene 3 características principales que desde luego nosotros esperamos que terminen eventualmente. La primera característica es el neosoberanismo, porque básicamente con esta administración existe un rechazo a la influencia de las instituciones internacionales dentro de la política doméstica. Y el ejemplo más claro de eso fue la no suscripción del Acuerdo de Escazú. Una segunda característica de este gobierno es el repliegue externo de su política exterior, que consiste básicamente en reestructurar, en reducir la presencia internacional del país en base a un declarado criterio de reducción de costos financieros. Por ejemplo, a mediados del año 2020, la Cancillería anunció que Chile iba a limitar su participación en una serie de operaciones de paz. Chile venía construyendo y cultivando su imagen como país participante activo de las operaciones internacionales de paz o de observación de la paz hace décadas. Y esto terminó por un criterio que tampoco era muy creíble, porque básicamente la participación de Chile en estas misiones en términos económicos es bastante marginal. Sin embargo, el simbolismo de la presencia de Chile en ciertas operaciones de la mano de Naciones Unidas era muy importante mantener. Y haciendo uso del criterio económico inexistente, lo que hizo esta administración simplemente fue dar la espalda a otro elemento o a otra herramienta de cooperación. Y por último, por supuesto, ya lo hemos dicho, una última característica de la política exterior del presidente Piñera es su déficit de conducción política. El presidente, como lo hemos señalado, Cristóbal lo dijo, Paulina, tú también, ha desarrollado una política exterior dirigida al consumo interno, doméstico, inmediato, como por ejemplo el desastroso episodio de Cúcuta en febrero del 2019, cuando el presidente Piñera viajó a esta ciudad para posicionarse como un líder regional, que no le funcionó, pero a expensas de una crítica situación política humanitaria.
Esa fue una crisis en la diplomacia chilena que esperamos nunca más se vuelva a repetir. Pero son varios elementos los que nos permitieron decir, con este segundo gobierno, la política exterior de verdad tiene un agotamiento crítico que hay que saber cambiar cuanto antes. Cristóbal, ustedes en el libro también plantean que es importante desarrollar una diplomacia de nicho. ¿Qué significa esto de diplomacia de nicho? Sí, el concepto de diplomacia de nicho, bueno, no lo inventamos nosotros, es un concepto que está bien instalado en la literatura de relaciones internacionales y también en la práctica de las relaciones internacionales, y dice relación con la selección de ámbitos de las agendas internacionales o de aspectos de las agendas internacionales en las cuales un país quiere estratégicamente destacar. Esto viene de tradiciones de política exterior de la posguerra fría como de Australia, Canadá, etc. Y generalmente se asocia a una conducta de política exterior de las potencias medias. Nosotros lo que planteamos en el libro es que Chile necesita tener una actitud de diplomacia emprendedora en el sistema internacional, y esto implica básicamente recuperar el rol estratégico del Estado, y esto es más o menos como la idea emprendedora es tributaria en parte de estos desarrollos en la teoría de las relaciones internacionales sobre el Estado emprendedor, pero también las ideas de, por ejemplo, Mariana Mazzucato en el ámbito de la economía política. Y esto implica recuperar el rol estratégico del Estado, y es como en la política exterior es como picking the winners, elegir los ganadores y apostar por ciertas áreas de la política exterior donde el país va a invertir recursos, va a invertir recursos humanos, recursos financieros, recursos políticos, para especializarse en esas áreas y destacar. Un ejemplo de esto puede ser el ámbito medioambiental, donde nosotros en el libro proponemos que Chile pueda adoptar un enfoque turquesa de política exterior que complemente los elementos tradicionales de la protección ambiental, que sería el color verde, y los componentes oceánicos, el azul, la combinación de eso da el turquesa, para posicionarse internacionalmente como una potencia turquesa en el cuidado del medio ambiente. Para esto es necesario, obviamente, una actitud, como se llama en la literatura, el autor Andrew Cooper, lo que él señala es que esto requiere una aproximación también de whole of government. Esto significa como el gobierno en conjunto o una estrategia convergente de distintas instituciones del Estado en torno a un diseño de planificación estratégica que permita avanzar en ese sentido y generar las condiciones para esta diplomacia de nicho. Pero por otro lado también esto requiere adaptaciones institucionales importantes. Por un lado está volver a pensar estratégicamente dentro de la Cancillería y dentro del Estado. Durante las últimas décadas se perdieron las habilidades de planificación estratégica como resultado de un contexto general en el mundo extremadamente pro-globalización, donde la idea básica era dejarse llevar por las fuerzas inerciales de la globalización, y donde lo importante era la estructura, y se dejó de pensar en la agencia y en la estrategia para ejercer agencia o influencia en el sistema internacional. Pero también requiere repensar la forma en que nuestra política exterior va a tener sus bases institucionales. Vamos a tener también una conversación prontamente cuando inicie la Convención Constitucional respecto a cuáles son las instituciones más básicas de la política exterior, pero también tenemos que volver a pensar, por ejemplo, en qué tipo de servicio exterior nosotros vamos a querer para las próximas décadas y qué tipo de características van a ser necesarias que tenga este servicio exterior para implementar una diplomacia mucho más sofisticada y mucho más especializada de lo que tenemos en este momento. Pero también implica, por ejemplo, volver a pensar en el rol que van a tener las regiones y los gobiernos subestatales en la implementación de la política exterior, que ese es un tema que brillantemente desarrolla nuestra querida Paulina en el libro. No le voy a robar las ideas, no voy a decir nada sobre eso. No. Además me dieron la oportunidad de escribir algo que, como bien sabe Cristóbal, mi tesis de doctorado quedó ahí en francés y nunca la he publicado, y parte de eso tomé justamente para este libro, así que me dieron esa oportunidad de poder hacerlo. Daniela, estamos actualmente en un mundo complejo, estamos viviendo por distintas razones
claramente situaciones que no son normales o incluso no pensábamos que venían en el mundo a nivel internacional, nacional, regional, y por lo tanto estamos enfrentados a desafíos. ¿Qué tipo de desafíos creen ustedes? Porque a lo mejor también Cristóbal puede aportar a esta pregunta. ¿Qué tipo de desafíos cree que estamos enfrentados? Está enfrentada la política exterior de nuestro país. Sí. Sí, bueno, esa es una pregunta gigante, es una pregunta muy grande. Primero, hay que entender que el Chile del 2021 es una sociedad mucho más plural y mucho más internacionalizada que la de 1990, cuando iniciamos la transición democrática. 3 en punto. Perdón, ese es mi computador que dice la hora en español. Por lo tanto, la política exterior en este nuevo ciclo político debe reflejar esa nueva realidad, ese nuevo Chile. Y así es importante, es crucial que el progresismo inicie un debate serio sobre la política exterior que queremos para los próximos años. Nosotros, en la sección de conclusiones del libro, hablamos de 3 grandes desafíos que engloban muchas cosas, pero en términos generales, básicamente dicen que a nivel interno va a ser imperativo que todas las fuerzas políticas concurran a un nuevo pacto de la política exterior, que al menos sea capaz de sentar las nuevas bases para la acción colectiva y activa en nuestra relación con la región y con el mundo en general. También se requiere el desarrollo de capacidades para un Estado emprendedor, con innovación e iniciativa diplomática, tal como lo decía Cristóbal hace un momento atrás. Como segundo desafío, consideramos nosotros en el libro, es necesario diseñar una política exterior funcional al proyecto de desarrollo de las próximas décadas, y eso sí o sí tiene que ir de la mano, por no decir subordinado, al proyecto país que la comunidad política se dé a sí misma a través del nuevo proceso constituyente que estamos iniciando ahora en mayo con las próximas elecciones. Y por último, yo creo que es importante destacar que es clave encontrar un balance entre el imperativo de la autonomía estratégica y la necesaria renovación del compromiso latinoamericano en nuestra política exterior. Yo creo que estos 3 desafíos son los paraguas que de alguna forma dieron, o el esqueleto vertebral que le dio forma a todos los capítulos que contribuyeron a este libro y que vamos a conocer en detalle en las próximas cápsulas o en los próximos capítulos de estas conversaciones, de este ciclo de conversación. Pero el desafío que se nos viene es muy grande y va a requerir de una voluntad política gigante por parte de muchos actores de la política exterior. Cristóbal, no sé si tú quieres añadir algo. Sí, bueno, yo creo que ya lo has dicho todo, pero quizás profundizar un poquito en el aspecto de los desafíos internos, que son mi particular fascinación. Generalmente hemos asumido desde el 90 en adelante, aunque Dani me va a retar, pero tiene, ¿cómo se llama?, antecedentes la idea de una política de Estado anteriores al año 90, pero por lo menos desde el retorno a la democracia hemos estado acostumbrados a la idea de que la política exterior es por definición una política de Estado en torno a la cual los distintos actores concurren y forman consensos que constituyen la base de apoyo político para el gobierno y le dan una amplia autonomía, etc. Pero eso responde más bien a una era pasada o que ha experimentado grandes transformaciones y que por lo tanto la Cancillería en particular y la política exterior en general necesitan adecuarse a un contexto donde existe mucha mayor pluralidad de los actores, muchos mayores incentivos al disenso en general, una mayor polarización de las élites políticas, y eso va a dificultar sí o sí la conducción de la política exterior para las próximas décadas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, el tema del TPP, la tramitación legislativa del TPP, donde durante mucho tiempo se asumió que la política exterior o la política comercial, los tratados comerciales iban a pasar sin más por la aprobación legislativa, sin mayor problema, pero ahora hemos visto con el TPP que eso no es así. Y eso es una expresión o un ejemplo de lo difícil que va a ser para los gobiernos en el futuro, a menos que cambien las condiciones a través de este nuevo pacto de política exterior, generar las condiciones para concitar el apoyo a sus iniciativas de política exterior. Y es probable que
en este caso, a diferencia de cómo fue en las décadas anteriores, donde, siguiendo lo que decía el politólogo Robert Putnam a finales de los 80, el tablero doméstico de la política exterior estaba más o menos arreglado, entre comillas, para que los gobiernos no tuvieran muchos problemas para conducir la política exterior autónomamente. Eso está cambiando, y una oportunidad de que va a tener, o un desafío para la política exterior va a ser definir a través de la Convención Constituyente las reglas más básicas de ese tablero, cuáles son los movimientos, cuál es la forma que va a tener el tablero doméstico en la política exterior, qué jugadores van a estar ahí jugando, y qué tipo de jugadas van a poder hacer. Todo esto en el beneficio, obviamente, de pensar qué es lo mejor para el país. Y probablemente, y es uno de los argumentos que sostenemos en el libro, necesitamos tener una política exterior más democrática, más participativa, que sea capaz también de actuar convergentemente con organismos de la sociedad civil, y también que además tengamos una mayor participación o un mayor control democrático, en este caso del Congreso, respecto de la actividad internacional del Poder Ejecutivo, siempre tratando de mantener un sano equilibrio entre el control democrático y la necesaria eficiencia en la conducción de la política exterior del Estado por parte del gobierno. Bueno, yo les quiero agradecer a ambos por haber hoy día dado inicio a este ciclo de este programa de nuevas voces de política exterior, donde vamos a ir conociendo a distintos autores, autoras, sus temas, sus enfoques, porque finalmente es un tema que se aborda desde distintas dimensiones, así es que de a poco vamos a ir conociendo sobre este libro, y no sé si de todas maneras quieren ya dar decirle a la gente que ya nos escucha en este primer capítulo dónde pueden adquirir el libro, porque a lo mejor ya se entusiasmaron, quieren comprarlo, y a lo mejor darles el dato, ahí lo vemos el libro, pero si quieren comprarlo. Daniela, ¿dónde quienes nos están viendo lo pueden comprar? Paulina, yo dirijo la pregunta a Cristóbal, que tiene el detalle, pero es el único que conoce todo el detalle sobre cómo comprar este libro. Cristóbal, por favor. Ya, Cristóbal. No, pero no es que me haya comprado muchas copias para mí. No, no. Mira, hay tres formas básicas de comprar el libro, y a todas estas pueden acceder a través del link o de la dirección nuevapoliticaexterior.cl. Ahí van a encontrar un menú, bueno, con todas las columnas que hemos publicado, el acceso a la presentación del libro, el registro de la presentación del libro que tuvo lugar hace algunas semanas, donde estuvo la expresidenta Bachelet, Juan Gabriel Valdés, Noam Titelman, Alberto Van Claveren, Simone Reperger, Rafael López, con la conducción de Paula Escobar. Y además de todas estas cosas, estos datos o contenidos, van a encontrar los links a los lugares donde se puede comprar en este momento el libro. En físico, para que si quieren entrar directamente, lo pueden encontrar en fondodeculturaeconómica.cl, que es nuestra editorial, y además lo pueden encontrar a través de la plataforma de Amazon Kindle o de Libros Patagonia, si lo quieren ver en EPUB. Así que hay hartas formas de conseguir el libro, y siempre obviamente es mejor, más bonito tenerlo en papel. No hay excusa entonces para... No hay excusa, yo tampoco. Yo estoy más cerca que tú del libro. Son tiempos pandémicos, cuesta que lleguen las cosas por correo. Capaz que a la Dani le llegue primero a Estados Unidos que a mí a Concepción, así que puede ser. Vamos a ver. Bueno, yo les doy las gracias a ambos. También quiero darle las gracias a Andrés Co, que es nuestro ayudante aquí, asistente, la parte de conducción de la plataforma, y además a Alejandro Delano, quien también nos ha ayudado con todo lo que es el diseño, las gráficas y todo lo que acompaña también esta transmisión, así como todo lo que ha significado también la publicidad del libro. Así es que también, Alejandro, muchas gracias. Y bueno, los dejamos ya invitados a una nueva, no sé si llamarle cápsula, conversación, ciclo, pero vamos a tener un nuevo capítulo de este programa de Nuevas Voces de Política Exterior, donde, ya adelantándonos un poco, van a ser, ¿cuánto? En 2 semanas más vamos a tener las elecciones. Bueno, vamos a entrar a analizar justamente lo que es la nueva Constitución y la política exterior dentro de esa reflexión que obligatoriamente va a tener que existir en la Convención Constitucional respecto a nuestra propia política exterior en el marco
de esta Carta Magna. Así es que adelantamos ya el tema y les estaremos avisando cuándo vamos a emitir este nuevo programa. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos están viendo en esta nueva aventura, estas locuras que se nos ocurren de repente, y bueno, se nos ocurrió esta. Pero sí, como no hay nada que hacer, entonces inventamos otra cosa, pero feliz de poder compartirlo en mi canal de YouTube y tener esta lista de reproducción especial para nuevas voces de política exterior y ayudarles también en la difusión de este libro, del cual me siento partícipe, no solamente por haber escrito, sino que además muy contenta porque me invitaron a participar hace ya 3 años atrás, yo creo. Partimos. Más o menos, antes del estallido, antes de la pandemia. Bueno, fue en otro siglo, yo creo. Era otro Chile, era otro mundo. Y bueno, así es que gracias de nuevo, gracias Daniela, gracias Cristóbal. Gracias a ti. Y gracias, a ustedes, Paulina, nos vemos entonces en una próxima emisión de Nuevas Voces de Política Exterior. Hasta pronto.